Fuimos, pero esa no era nuestra fe, sino era la fe de nuestros papás. Una fe verdadera de tu familia o de esas personas que te invitaron realmente es garantía de tu propia fe. Todos los demás no nacemos hijos de Dios. Todos los demás que habremos de llamar a Dios Padre, habremos de ser adoptados. Si utilizas la sabiduría humana como una excusa para no creer. Entonces la sabiduría y el razonamiento será confiable para poder poner allí nuestra fe. Si aquí hay cabras o cizaña, que sean confrontados y puedan ser llamados al rebaño. Una fe sin obras está muerta. Una fe sin arrepentimiento también es una fe falsa. Dime cómo es tu relación con el pecado y yo te diré cómo es tu relación con Dios. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Si tú murieras hoy, ¿irías al cielo? ¿O a dónde irías? Y el Señor me decía, tú siempre anhelas mi presencia, porque uno siempre, Señor, anhelo tu presencia. Pero el día que estás cerca a mi presencia, te aferras más a la vida que a mí. Ella puede decir, gracias por el cáncer. ¿Por qué Dios es el objeto real y único para la fe? Porque Dios no miente. O sea, nosotros somos salvos por obras, ¿saben? Pero no las tuyas, sino las de Cristo. Y hoy pues queremos hablar acerca de en dónde está mi fe. Pero para eso queremos tener varias cosas presentes y es que vamos a hacer unas preguntas. La idea es que vamos a reflexionar un poco hacia nosotros mismos. No hacia el lado, no hacia el compañero, no hacia mi familia, sino hacia mí. Y ustedes van a ir anotando ahí las preguntas y van a colocar un chulito si ustedes creen que esto ya lo han tenido en su vida. Igual sabemos que todo lo tenemos que seguir trabajando, pero si es algo en el cual yo tengo que trabajar, le voy a poner un asterisco. Y en sus tiempos a solas con Dios van a hablar con el Señor y van a trabajar eso en su propia vida. ¿Está bien? Bueno, pues quería empezar a contarles un poco de nuestra historia. Nosotros nos conocimos cuando éramos adolescentes, más o menos adolescentes, pero ¿cómo llegamos a la iglesia? En mi caso, mi papá vio a una mujer que le interesó diferente a mi mamá, y ya saben lo que pasó. Él abandonó la casa y eso pues a mi mami la sacudió completamente y fue una cosa que el Señor usó en ella para llevarla a los pies de Cristo. Y nosotros en esa época, yo tenía 10 años y pues obviamente fuimos a la iglesia con mi mamá. Mis hermanos tenían 9 y 7 años y así llegamos nosotros a ser parte de una comunidad de fe. El caso de mi esposa. En mi caso, pues mi papi tenía problemas con el alcohol. Éramos muy pequeñitos, era solamente yo, tenía 4 años, no estaba mi hermano. Y alguien le comparte el evangelio a mi mami y comenzamos a orar las dos. Y 2 años después ya mi papi, por varias cosas que el Señor también usó, empezó a ir a la iglesia y así fue como él empezó. Empezamos como familia ya a asistir a una iglesia y ya a conocer más del Señor. Yo tenía 6 años para ese momento. Y en esa primera experiencia lo que pasó es que fuimos, pero esa no era nuestra fe, sino era la fe de nuestros papás. Era la fe de otra persona que probablemente vimos que fue transformada. Vimos que algo sucedió o quizás algún amigo, puede ser que ustedes han visto ese cambio que el Señor produce y entonces eso ya te llama la atención y entonces tú te haces parte, pero eso no significa que necesariamente esa sea tu fe. ¿Saben? Ese es el primer punto que queríamos traer a consideración y es que a esa pregunta de dónde está mi fe, ¿será que está en la fe de otros? Y ese es un interrogante que quisiéramos empezar a escarbar un poco. Nosotros, de hecho, de niños, fuimos a la escuela dominical, nos aprendimos versículos bíblicos, fuimos a campamentos de niños y de jóvenes, hasta nos bautizamos. Y después de pasado el tiempo nos dimos cuenta, realmente nosotros no teníamos una fe genuina. Simplemente estábamos ahí por otros. Y no sé si les ha pasado que también han escuchado que muchos dicen, hemos nacido en un hogar cristiano. O muchos de nosotros nos ha pasado de pronto así también. Pero realmente quisiéramos hacerles una pregunta y es, ¿una fe verdadera de tu familia o de esas personas que te llevaron a la iglesia o de esas personas que te invitaron, realmente es garantía de tu propia fe? ¿Qué piensas? Piénsalo allí. ¿Será que esa fe de ellos es garantía de tu propia fe? Pues para nosotros no fue así. A medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que cada uno tenía que decidir por Cristo personalmente. Si mis papás decidieron y me llevaron, eso no me dice que yo sea cristiano. Cada uno tiene que tomar y tienes que tener una fecha y un momento en tu vida en el cual decidiste por Cristo. ¿En dónde estaba puesta nuestra fe? Era la pregunta. ¿Era en el lugar correcto por nuestras familias o nuestros amigos? Dios no tiene nietos, tiene solamente hijos. De hecho, en la historia de la humanidad solamente ha habido 2 personas en toda la historia que nacieron siendo hijos de Dios. Adán, que perdió ese lugar por su desobediencia, y el otro fue Cristo, que nació siendo hijo de Dios. Todos los demás no nacemos hijos de Dios. Todos los demás que habremos de llamar a Dios Padre, habremos de ser adoptados. Habremos de ser traídos al Padre a través de un proceso que no es humano. De hecho, es un proceso sobrenatural.
y el Señor le dijo a un hombre que cualquiera que quiera ver el reino de Dios, le es necesario nacer de nuevo. Vamos a ver en dónde está eso. En Juan 3:3. Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede hacer el reino de Dios. Te aseguro, está diciendo el Señor, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Viendo esto, Juan 3:3 nos lo dice también. Nos dice, el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. O sea, necesitamos nacer de nuevo para poder que nuestra fe esté genuina. Y Juan 1:11 y 13. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Perfecto. Entonces, ¿a quiénes les dio potestad de ser hijos de Dios? A los que hemos creído en él. A los que creen en quién. Cristo Jesús. En su nombre, en Cristo Jesús. Ajá, les dio potestad de ser hechos de Dios. ¿Es algo que viene por nosotros? ¿Es algo engendrado de sangre? No, ¿cierto? ¿Es algo de voluntad de carne? No. ¿Es algo de voluntad de varón? ¿De quién es? De Dios. Es algo que Dios produce en nosotros. Entonces tengamos esto en cuenta. Y aquí viene la pregunta, ¿ustedes en algún momento de sus vidas hasta este momento han experimentado una experiencia que pudieran asemejar a un nuevo nacimiento, o sea, ser engendrados de Dios, en que sienten que sus vidas son cambiadas de un antes y un después? Sí, claro. ¿Que son nacidos de arriba, nacidos de Dios? Sí, porque cuando vienes a Cristo, como dice su escritura, eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas que pasaron cuando naciste de carne, ya esas aquí se pasan, y cuando vienes a Cristo, todas son hechas nuevas. Si mentías, ya no mientes. Si decías malas palabras, ya no las dices. O sea, eres una nueva criatura. Sí, puedes identificar un antes y un después en tu vida. Y eso es importante, porque si quizás algunos de los que están acá no han identificado un antes y un después, sino siempre han ido a la iglesia y como que siempre su vida ha sido igual, es un momento para preguntarte si quizás tu fe puede ser la fe de otros y no la tuya. ¿Sí? Hay un testimonio que el mismo Espíritu Santo nos da a nosotros. O sea, tú tienes una convicción interna de que tú eres un hijo de Dios. Eso lo da el Espíritu Santo. Entonces, ese es un primer punto. Y vamos a avanzar al siguiente, que es... Puedes colocar chulito, o si quieres seguir trabajando en esto, tu asterisco allí también. El siguiente. ¿Dónde está mi fe? ¿En razonamiento o sabiduría humana? Y quiero contarles otra parte de nuestra historia. Yo, cuando estaba terminando el bachillerato, tenía como unos 15 años más o menos, ya llevaba yendo a la iglesia por varios años, desde los 11 más o menos. Y entonces empecé en esa etapa de joven y de adolescente, a cuestionar todo y a investigarlo todo y a dudarlo todo. Yo creo que investigar y dudar no está mal, porque al final uno llega a respuestas. Pero es un momento de la vida en el que uno suele empezar a poner el razonamiento y la sabiduría humana en un lugar demasiado alto, mi propia sabiduría. Es que yo soy tan listo, es que esos profesores que me están enseñando son tan inteligentes, como que saben tanto, que empiezas tú a escuchar y eso empieza a poner fundamentos en tu vida y empiezas a creer que sabes la verdad cuando realmente no sabes la verdad. Y utilizas los razonamientos y utilizas la sabiduría humana como una excusa para no creer, como una excusa para poner de un lado la fe, de hecho. Ese fue mi caso. Yo decía, bueno, yo sé que debe haber un Dios y un creador de todo, porque es imposible que todo exista sin ninguna causa. Pero ¿quién me dice a mí que es el Dios de la Biblia? ¿Quién me dice a mí que es Jesús? ¿Cómo puedo saber yo eso si yo no vi esos eventos? Entonces tomaba eso como una excusa conveniente para vivir una vida inmoral. Porque claro, si yo logro descartar a un Dios que le importa el bien y el mal, pues entonces quedo a la merced de mi propia fe, una fe basada en mi propia sabiduría. Entonces la sabiduría y el razonamiento será confiable para poder poner allí nuestra fe. Vamos entonces a seguir en Romanos 1:21 al 22. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles racionamientos y se les oscureció su entendimiento, su insensato corazón. Y ahí piensa, miren lo que dicen, aquí también lo pueden tener.
No le glorificaron a Dios, sino que fue lo que pasó con sus razonamientos. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y su corazón cómo fue? Entenebrecido, fue oscuro, estuvo en tinieblas. O sea, nuestro razonamiento está envanecido y nuestro corazón está en tinieblas. Eso es lo que nosotros somos, es lo que la Biblia nos dice. Y dice, el versículo 22 dice, profesando ser sabios, ¿qué fue lo que pasó? Se hicieron necios. Ese es el corazón humano. Ahora la pregunta ¿es confiable confiar en tu sabiduría y tu razonamiento humano? No es. Y ahora piensa en algo, el mundo te está diciendo todo el tiempo, sigue tu corazón, haz lo que tú quieres, lo que tú anhelas, sé lo que quieres ser, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cualquier película de Disney o Barbie Sí, es lo mismo. Entonces, eso es lo que nos están diciendo todo el tiempo. Pero, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Será que eso sí es cierto? Quiero que busquemos Jeremías 17:9. Y nos vamos a dar cuenta de lo que la Biblia nos responde frente a eso. 17:9. Listo, todos El aquí. corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ujú. Entonces, ¿nuestro corazón es tan bueno como nos dicen que debemos seguir? Creo que sería muy mal consejo, ¿no? Es un consejo satánico, esto es lo que está sucediendo, porque dice que el corazón es, pero fíjense en el texto, solo nos dice que es engañoso. Es perverso. Fíjense cómo el Señor nos está mostrando algo, es engañoso y es perverso. Entonces realmente es satánico realmente este consejo de seguir nuestro corazón. Y aquí viene una reflexión para que mastiquemos este punto y es, ¿será que de alguna forma estamos basando nuestra fe en la sabiduría y el razonamiento humano? O quizás en esos gurús, yo no sé cuál sea tu gurú. Ese gurú de YouTube, o ese gurú influencer, o ese gurú, o ese profesor, o ese familiar que ha sido un referente para ti y que de alguna forma todavía determina que tengas una fe basada en muchas cosas que has escuchado de tu corazón, de tus razonamientos o de esos gurús. Pensémoslos, ¿dónde está mi fe? Pongo chulito, pongo asterisco. Y el Señor les va a ir trayendo a sus mentes qué cosas de lo que estamos diciendo deben considerar ustedes de manera especial. Personal, cada uno es personal. ¿Dónde está mi fe? Y aquí quisiéramos hablar de algo que es los frutos. ¿Qué demuestran mis frutos? ¿De dónde está mi fe? Ahí quisiera seguirles contando parte de nuestra historia. En ese tiempo de juventud, después de los 16 años, bueno, voy a conectar un poco esa historia porque yo quedé como en el escéptico, ¿no? Como de repente, ¿qué pasó? Realmente el Señor me confronta precisamente en esa altivez y en esa necedad de mi corazón. Y me quebranta. Y yo me doy cuenta que soy un necio. Así como el Señor le dijo a Job, tú que te crees tan inteligente, tú que te crees tan varón, ponte de pie, yo te voy a preguntar unas cositas, a ver si tú me sabes responder. Y el Señor me llevó a darme cuenta de mi insignificancia y mi necedad, y me quebrantó y me cambió el corazón. Después de los 16 años que estuvimos juntos en el ministerio y con otros muchos amigos, nos dimos cuenta que muchos de nuestros amigos se quedaron en el camino de su fe. Muchos hicieron profesiones de fe, fuimos a retiros, lloramos cantando canciones juntos. Alguno, mi mejor amigo, les cuento esto, que entramos a la Universidad Nacional juntos a estudiar y él dejó su carrera universitaria y se fue al seminario teológico a estudiar para hacerse un misionero. Y él después hizo una maestría en teología y después hizo una licenciatura en teología y después se fue para el Japón como misionero. Y saben, hoy en día no tiene ninguna fe. Tiene mi misma edad, yo tengo 36 años. Hoy en día es un apóstata. ¿En dónde se quedó todo eso? Y por eso es importante ver que los frutos, en el final de la historia, porque uno puede decir, en este momento de la historia, pues quién sabe, ¿no? Pero en el final de nuestra vida y en el avanzar de nuestra vida, los frutos, ¿qué están indicando? Y yo creo que él siempre tuvo dudas. Él siempre, o sea, no es que de repente tú eres creyente y ahora ya no lo eres. ¿Será que nunca lo fuiste? Y esa es la gran realidad. Si han escuchado a gente, es que él se apartó, o es que yo me aparté. ¿Tú te apartaste o nunca estuviste? Y nuestro desafío en este día y en esta mañana es examina la realidad de tu fe. ¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis. De hecho, el Señor habla de algo. El Señor Jesús advierte de que habría cabras en medio de las ovejas, de que habría cizaña en medio del trigo. Casi ni se podían diferenciar, pero estaban juntas. Y lo que anhelamos es que si aquí hay cabras o cizaña, que sean confrontados y puedan ser llamados al rebaño. ¿Saben?
una fe sin obras está muerta. ¿Han escuchado esa frase? Sí. Una fe sin arrepentimiento también es una fe falsa. Una fe verdadera se conoce por sus frutos y está unida al arrepentimiento. Mateo 7:20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, Nunca. os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren que estos eran cristianos, o sea, cristianos denominados cristianos, porque proclamaban el nombre de Jesús, además echaban fuera demonios, profetizaban, pero el Señor nunca los conoció. Quiero que entiendan esa palabra nunca, porque a veces uno dice, sí, lo conocí, pero después se apartó. Nunca te conocí, hacedor de iniquidad. Y me gusta esta frase que dice, dime cómo es tu relación con el pecado y yo te diré cómo es tu relación con Dios. Entonces piensa para tu propia vida. ¿Cuál es tu relación con el pecado? Porque eso te va a ayudar a determinar cómo está tu relación con el Señor. Porque no nos debemos engañar y no te engañes si a veces piensas que, ay, yo solo hago esto y nadie se va a dar cuenta. Esos son frutos también. Entonces tenemos que exponernos siempre a la luz del Señor, de su palabra y ver que 1 Juan nos dice, el que practica el pecado es del diablo. De una lo dice, no de, ay, es que es medio, no, es del diablo. Y una cosa es que tú caigas en pecado, porque como cristianos podemos caer en pecado, pero otra cosa es vivir en pecado. Ten eso presente. Una cosa es que yo puedo caer, me levanto, me limpio y dice la palabra, ahí mismo en 1 Juan que abogado tengo para con el Padre a Jesucristo. Gracias al Señor por eso, pero porque nuestra mente es renovada. Pero otra cosa es huir del pecado y otra cosa muy diferente, correr hacia el pecado y hacer propicio ese momento para pecar. Entonces pensemos en todo eso. Una cosa es evitar el pecado, darle la espalda al pecado y correr hacia Dios. Y otra cosa muy diferente, ir en contra de Dios y ir a abrazar el pecado. Entonces, ¿cómo es tu relación con el pecado? ¿Cómo tú lo ves? Esa es una pregunta que queremos que tengan allí para reflexionar. Y si Jesús es realmente nuestro Salvador, también es necesariamente nuestro Señor. Nuestro Señor y Salvador. Son dos cosas que van juntas. Y quisiera darles un ejemplo con este botecito. Imagínense que este botecito es su vida. Y usted va en ese bote, pero ese botecito tiene un huequito y se le está metiendo el agua y está destinado a hundirse y usted morir en él. Pero hay otro barco, es un barco enorme que no tiene ningún orificio, no está destinado a hundirse y el dueño de ese barco es Cristo. Y Él extiende su mano y te rescata para venir y ser salvo y no perecer, pero ese ya no es tu barco. En tu barco quizás tú hacías lo que se te diera la gana. Tú eras tu propio Señor, eran tus reglas. Pero en el barco del Señor necesariamente no hay otro Señor. Definitivamente no eres tú. Entonces, tiene que ver con, una fe verdadera tiene que ver con frutos. Y si los frutos son un diagnóstico de nuestra fe, aquí viene la pregunta para todos nosotros. ¿Tus frutos qué diagnosticarían de tu fe? ¿Tus frutos qué diagnóstico darían de tu fe? Tú conoces tu vida, tú conoces tus frutos y eso qué diría de tu fe, de dónde está tu fe. Vamos a contarles otro pedazo de nuestra historia y es, nosotros nos casamos y el Señor, cuando estábamos solteros, sirviendo en el ministerio, el Señor nos fue llamando al ministerio y cuando nos casamos nos fuimos a Ecuador a vivir allá un año a estudiar en el seminario teológico y ya llevábamos muchos años en el Señor, Creo que teníamos una fe genuina, pero todavía una fe inmadura en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque de alguna forma todavía estamos basando nuestra fe en nuestras propias obras. Algo de sustento teníamos en nuestro propio desempeño, nuestra propia justicia. Claro, además somos buenas personas. Somos de esos hijos buenos que nunca se rebelaron, somos de esos hijos que fueron a la iglesia, somos de esos hijos que aún fueron al seminario. ¿Sí? Como que somos buenos y hasta el Señor bien hizo en escogernos y en usarnos para el ministerio. Pero saben, en una de las clases del seminario, se llamaba clase de evangelismo integral, vimos una información que también es un antes y un después en entender de una manera más profunda en dónde debería estar nuestra fe. En esa clase, el profesor empezó a decirnos, Dios es santo y es tan santo que su ley, los 10 mandamientos,
son una luz y un espejo que nos permite vernos a la luz de la santidad de Dios. Y entonces dijimos, bueno, veámonos ante esa luz y ese espejo y abramos esos mandamientos ante mí. No mentirás. Y entonces yo empecé a pensar, y creo que he mentido bastante. Centenas o miles de mentiras habría dicho en toda mi vida hasta ese momento. Y la Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. No robarás. Uy, ya me había cogido unas cositas por ahí. Y también dice la palabra de eso, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Y otro mandamiento que decía, no matarás. Yo decía, bueno, ese sí está bien porque a máximo mataba un zancudo o una lagartija por ahí. Pero entonces el Señor me ponía la esencia de ese mandamiento y decía, ustedes oyeron que fue dicho no matarás, pero yo les digo, cualquiera que odia a su hermano le insulta, es culpable de homicidio. Entonces yo convicto de homicidio ahora porque mi corazón se había odiado y había querido matar, pero no lo había hecho, porque pues me iba demasiado mal si me mandaran a la cárcel, ¿no? Pero el corazón estaba un homicida. Después otro mandamiento decía, no cometerás adulterio. Yo también dije, no, eso está muy bien porque yo no le estoy infiel todavía a mi esposa. Entonces el Señor abre ese mandamiento y dice, ustedes oyeron que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla o mujeres a un hombre para codiciarlo ya cometió adulterio con ella o con él en su corazón. Y quedé expuesto como un adúltero de corazón. Aún antes de casarme ya era un adúltero de corazón. No tenía que esperar a casarme para ser adúltero, imagínense. Entonces, al ver esta realidad del Dios Santo, que ama la rectitud y que ama la justicia, y aún a pesar de que yo he hecho cosas buenas, veo mi triste y cruda realidad delante de Dios, entonces todas mis obras de justicia y toda mi supuesta bondad queda echada por el piso. ¿Y entonces en qué puedo reposar mi fe? Entonces, ¿será que si hacemos buenas obras? Realmente ese corazón que el Señor nos estaba exponiendo en el caso de nosotros nos hizo pensar, entonces, ¿realmente estamos haciendo buenas obras? ¿Realmente creemos que nuestras obras son suficientes para alcanzar el favor de Dios en algunos momentos? ¿O otras era para ser salvo? Porque también a veces eso pasa. Creemos que no mintiendo, no robando y no haciendo eso ya vamos a ganar la salvación. Y tampoco es así. O haciendo muchas cosas para ganar el favor de Dios. Tampoco es de esa manera. Entonces, piensa esto frente a un juez. Viene un asesino delante del juez y el juez tiene que dar la sentencia, la pena. Y él le dice, señor juez, pero es que esto yo lo hice hace mucho tiempo atrás. Entonces, para reponer esto, pues yo he sido muy bueno, yo le doy a comer a los pobres, yo ayudo a los ancianos, yo ayudo al orfanato. Y yo he hecho esto y además lo siento mucho, realmente yo lo siento en mi corazón. ¿Ustedes creen que esas razones son suficientes para que el juez no tome la sentencia? ¿Cierto que no? Realmente tenemos que ponernos también frente al juez justo y santo que es Dios. Si tantas cosas que hacemos, si tantas cosas que creemos que hacemos son suficientes y al final pensemos, nada es suficiente porque por más que hagamos, ¿es fácil hacerlo? No es así. Como creyentes sabemos que cuando actuamos así es un fruto de lo que ya el Espíritu Santo ha producido en nosotros. Pero en nuestras propias fuerzas, ya vimos a Romanos, nadie busca a Dios. Entonces tengamos también esto en cuenta. ¿Cómo poder ser hallados delante de Dios si somos pecadores con P mayúscula? Si todo lo que yo haga o pueda hacer no cuenta delante de Dios para justificarme o para ser aceptado, entonces ¿qué puede ser? Y es cuando digo que nuestra fe dio un paso porque entonces nos dimos cuenta de que Dios había mostrado su amor de una manera mucho más grande de lo que yo antes había entendido, porque como antes me creía de alguna forma como merecedor, entonces me parecía como que era una gracia merecida, casi ni siquiera entendía la gracia. Pero cuando yo entiendo que yo no merezco sino el infierno y que Dios por su amor me está rescatando en Jesucristo sin que yo lo merezca ni pueda hacer nada, ni haya hecho nada, ni haré nada en el futuro, sino en base a la justicia perfecta del Salvador, entonces me hizo ver con gratitud y con reverencia el gran Salvador que tengo y en dónde debe estar puesta mi fe, y no es en mis propias obras, sino en las obras de justicia del Salvador. ¿Saben quién es el Salvador? Es Dios mismo, el Hijo de Dios que existía y existía desde la eternidad. El Hijo de Dios que se hizo carne y atravesó de la inmaterialidad a la materialidad, que vivió en esta tierra, que vivió una vida perfecta en todos esos pecados que yo he cometido y que fui tentado y que fallé. Él fue tentado y no pecó en ninguno de esos puntos. Aquel de quien Dios podía decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ese Jesús fue a la cruz y no merecía la muerte por el pecado, porque la muerte es consecuencia del pecado. Pero Él llevó la muerte para llevar mi muerte, para traspasarme su vida.
el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que hallemos la justicia que necesitamos delante de Dios en Él. Ese es la persona que hace toda la diferencia en una fe genuina, que no está basada en mi propio desempeño. Y ahora volviendo al ejemplo del juez, digamos que está ese juez y está ese delincuente que es culpable. Si el juez lo dejara ir porque lo siente mucho, o porque lo dejó de hacer hace mucho tiempo, sería un juez injusto, porque requiere una sentencia, y que lo sienta mucho prácticamente no afecta en nada la decisión del juez. ¿Qué cosa podría hacer el juez? Ser justo, pero salvar a esta persona. Si alguien pudiera pagar su multa, digamos que fuera pagable su multa, y eso fue lo que hizo Jesucristo. Imagínate que hay alguien que vale más que todo el universo reunido, cuya vida es puesta como un pago por ti, y entonces el juez puede ser justo al dejarte libre, no porque tú lo merezcas, no porque hayas hecho algo ni porque lo puedas hacer, sino porque alguien pagó por ti suficientemente la vida del Hijo de Dios. Y eso se llama justificación, y eso de hecho ocurre por la fe. Por eso es que esto tiene que ver con la fe. Justificados por la fe, es decir, ser aceptados justos delante de Dios. Cuando somos injustos, ser recibidos como justos por lo que hizo Jesús por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el Evangelio. Ahora tengo que terminar con algo, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de Dios. Es un don de Dios, ¿no? No por obra para que nadie se gloríe. Amén. ¿Y qué más dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Listos, aquí concluye este punto, y es muy importante ver cómo están relacionadas las obras con la fe. Eso es importante, porque ustedes dirán, no, pues, o sea, ninguna obra cuenta para mi salvación. Eso es cierto. Mira, somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues un don de Dios, no por obras. O sea, es un regalo de Dios, y ahí vemos la gracia y la fe, cómo hacen la diferencia para que nadie se gloríe. Pero mire lo que dice después, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para... Las buenas obras no están fuera de la ecuación, es decir, los frutos no están fuera de esta ecuación. Solamente que piensen en esto, nosotros no hacemos las buenas obras para ganar nuestra salvación, no, sino hacemos obras porque somos salvos, por la fe. Porque Dios nos ha dado un nuevo corazón. Entonces es un fruto. Hay una pizca todavía de legalismo en nosotros, de confianza en nuestras propias obras. O tengo miedo de hacer ciertas cosas porque Dios me va a regañar, va a hacer... Eso también nos ayuda a analizar en eso. O sea, hago las cosas porque Dios está ahí mirándome, o porque ¿qué voy a hacer? Entonces no has entendido lo que implica realmente la fe. Eso también es importante verlo en este punto, porque ¿qué es lo que yo hago para agradar a Dios, para ganar su favor? Recuerden que lo hacemos como respuesta a algo, entonces piénsenlo también. Saben, creo que una de las cosas que uno más sufre, y creo que las cosas más tristes que puede vivir una persona que de verdad está en Cristo, es que tenga siempre esa inseguridad de si realmente está o no está, de si realmente estoy haciendo suficiente. Y yo digo, ¿cuándo vas a estar haciendo suficiente? Nunca. Creo que es hasta que entendemos la magnitud de nuestro Salvador y lo poderoso que Él es para salvar a pecadores por medio de la fe y por gracia, no vamos a descansar. O sea, no vamos a poder reposar en sus brazos. Vamos al quinto punto, y es... Antes de seguir a la quinta, se me viene algo a la mente, y es cuando nosotros salimos a hacer evangelismo en la calle, la pregunta que nos da la transición es, si tú murieras hoy, ¿irías al cielo? ¿O a dónde irías? Y muchas veces nos ha pasado que cuando nos confrontamos con cristianos, como no sabemos si son cristianos o no, ellos también dudan. Y esa es una pregunta que tú te puedes hacer para saber dónde está tu fe. Porque muchas veces cuando estamos al borde de la muerte, y ahorita que seguimos al otro punto, ahí es cuando decimos, ¿será que soy o no soy? Porque tú sabes que ya después de ahí, nada que hacer, nada que decidir. Entonces piensa desde ahora, ¿dónde está tu fe? ¿Qué pasaría si el Señor hoy determina que tu vida se vaya? ¿A dónde vas? Y eso te ayuda a reflexionar en dónde está puesta tu fe, y si has creído realmente en el Evangelio, si realmente ha sido que solamente fue algo que escuchaste ya, o estás simplemente haciendo y haciendo obras, siguiendo la iglesia, haciendo cosas, pero realmente no has creído.
Entonces analiza bien en esa parte y allí puedes poner tu asterisco si es necesario. Entonces, la siguiente es, ¿en dónde está mi fe cuando vienen las pruebas? ¿Debería haber pruebas? Y aquí es donde me encanta contar la historia porque hace 2 años me diagnosticaron cáncer de tiroides y en ese tratamiento me tuvieron que hacer una cirugía. Pero yo nunca me había sentido tan asustada y angustiada que yo dije, puedo morir. Puedo morir. Y es ahí donde la fe, para mí fue mi fe probada. Porque estás o no estás, lo que les digo, ¿estoy o no estoy? Esa pregunta siempre no la debemos hacer. O sea, no está mal que te hagas esa pregunta, entonces está bien porque te está llevando el Señor. Y yo le decía, tengo miedo, me voy a morir. El Señor me decía, tú siempre anhelas mi presencia. Porque uno siempre, Señor, anhelo tu presencia. Pero el día que estás cerca a mi presencia, te aferras más a la vida que a mí. Y esa fue una enseñanza para mí de decir, Señor, gracias. Porque no era que yo no estuviera en la fe, pero me maduró mi fe. Entonces las pruebas maduran tu fe. No le huyas a las pruebas, porque eso es lo que queremos. Y lamentablemente ese es el evangelio incorrecto que muchas veces se predica. No es un evangelio ni de felicidad ni de prosperidad. Mira la vida de los discípulos y ustedes lo van a ver en el libro. Ellos cómo fueron, apedreados, lastimados. Eso fue lo que pasó, cómo murieron. Entonces tu fe debe ser, la verdadera fe es probada. Si no te está pasando nada, preocúpate, porque probablemente no estás en la fe. Porque la verdadera fe es probada. Y tenemos que pasar por estas cosas. Y yo se los digo, eso para mí fue muy duro. Fueron lágrimas, fueron muchas cosas, pero crecí. Y hoy puedo decir que crecí más en el Señor y tengo la autoridad para enseñar a otros y animarles a buscar más al Señor. Entonces, no huyas de las cosas, no huyas de los problemas. Y fíjate, quería hacer un comentario acá, y es que, por ejemplo, en este punto y haber atravesado esa prueba de su fe, ella puede decir, gracias por el cáncer. Que eso suena loco. Gracias por el cáncer, gracias por una enfermedad, gracias por una situación. Pues sí, porque eso Dios lo utilizó para llevarme más a Él. Amén. Y si algo necesito yo más en mi vida, no es estar sano, sino a mi Salvador. Y si una enfermedad me va a llevar más a Él, entonces gracias por esa enfermedad. Eso es algo que se sale de todo lo que uno quisiera pensar, pero debería ser el punto al que nosotros vamos a llegar. Gracias. Recuerda a Job también, cuando él decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos hoy te ven. O sea, después de esa experiencia, Job se dio cuenta de que él realmente no había conocido a Dios al punto que llegó a conocerlo después de esa experiencia. Y él dijo que se arrepentía en polvo y ceniza, pero dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso no lo hubiera podido decir si no hubiera pasado por todo lo que pasó. Pero gracias a Dios por las pruebas. Así que prepárate para las pruebas que vienen. Prepárate, porque te van a ayudar a crecer. No huyas, afróntalas, madura tu fe. Y te voy a dar el pasaje que el Señor me dio hace muy poquito, que me dejó como, wow, yo porque no lo había visto antes. Y quiero que busquen 1 de Pedro 1:6. Así que alégrese de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les dará mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Ahí está, más que explicado. Todo muy claro ahí en ese pasaje. Subráyenlo allí cada vez que estén pasando por alguna situación, no olviden este pasaje. Que al final yo decía, es que es como si tú necesitaras esto para poder creer algo que no ves. Necesitas pruebas que ves para creer en aquello que no ves. Y al final cuando tú ves a Jesús vas a decir, gracias por esa prueba, porque si no, no lo hubiera podido ver a Él. Entonces anhelemos esas cosas para que nuestra fe cada vez crezca en el Señor. En sexto lugar, vamos a hablar un poco del contraste entre el tamaño y el objeto de la fe. Tamaño y objeto. ¿Saben? Parte de mi historia ya más reciente era eso de mi petición a Dios era, Señor, aumenta mi fe. O sea, a veces me sentía débil, como que desconfiaba, como que tenía ansiedad. Y mi oración era, Señor, aumenta mi fe. De hecho, los discípulos al Señor le hicieron esa petición. Le dijeron, aumentanos la fe. Solo que yo no había leído la respuesta que el Señor les había dado. O sea,
Estaba fácil ahí. Lo interesante es que o sea, yo estaba esperando como que, o sea, va a tener una fe así súper grandísima para trasladar montañas, para no tener nunca más ansiedad. Y la respuesta que les da es, si tuvieran fe como un grano de mostaza. O sea, queda reducida a ese tamaño. Entonces yo digo, oiga, entonces el punto no es el tamaño de esa fe. Porque si así de chiquitica, una semilla muy pequeña, sería suficiente para hacer lo que el Señor dice que debemos hacer. Entonces, el punto no es el tamaño, sino el objeto de mi fe. O sea, el objeto de mi fe sí es infinitamente grande. Entonces, a veces uno dice como que uno hace fuerza y entonces ora más duro y entonces se aprende más versículos y como que, o sea, hasta puja para tener más fe. Pero eso no hace la diferencia. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Porque es la fe en aquel que es infinito. Aquel que dijo y que cumplirá. Aquel que habla sin mentir. Y quisiera que pensáramos en algo. Hay dos personas, una que tiene muchísima fe, o sea, una fe gigante, y esa persona tiene tanta fe que él siente y cree que puede mover sus brazos así, muy fuerte, y va a poder empezar a volar, y va a llegar desde aquí hasta España. Y él, o sea, puja y hace toda la fuerza que puede, y él lo cree, hasta se sube a un edificio, y a ver, probar. ¿Y saben esa fe a qué lo lleva? Esa fe tan grande, al piso. Lo lleva al piso. Pero otra persona no tiene tanta fe, pero él va al aeropuerto, compra un tiquete de avión, se sube en el avión y el avión lo lleva hasta el otro lado. Miren que la fe del segundo no era tan grande, pero puso su fe en el objeto correcto, que fue el avión, ¿cierto? El primero tenía fe más grande, pero estaba puesta su fe en el objeto incorrecto, que era el mismo. Entonces, realmente sí hay una diferencia abismal entre poner mi fe en el lugar correcto, o sea, el objeto correcto de la fe, y no en el tamaño. Ahora sigamos pensando en esto. ¿Quién es el objeto de la fe? De hecho, ustedes pueden decir Jesús, es el autor y consumador de la fe. Dios, en un término general. Y dejémoslo como Dios, para hablar en términos más generales. ¿Por qué Dios es el objeto real y único para la fe? Porque Dios no miente. Y quisiera que vieran ustedes este pasaje, este se lo van a buscar, Hebreos 6:18. Ese es un imposible de Dios. ¿Ustedes han escuchado que para Dios nada es imposible? Pues les digo que sí hay un imposible para Dios. Es imposible que Dios... Si Dios es así de fiel y verdadero y es imposible que Él mienta, entonces tú puedes confiar completamente y absolutamente en Él. Y aquí viene otro imposible, y es que sin fe... Imposible agradar a Dios. Piensen en esa palabra, imposible. O sea, estás inválido sin tu fe para agradar a Dios. O sea, no puedes. Dice un predicador, decía que la fe es como el aire. O sea, la fe para con el Señor es como el aire para vivir mismo. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que esto se hace mucho más entendible porque si Dios es quien es, que es aquel que es imposible que mienta, y yo no le creo, entonces es imposible que yo le agrade a Dios. O sea, es un insulto de los más altos en el universo desconfiar de aquel que nunca miente y que es fiel. ¿Cómo es tu nombre? Dana. No te creo. ¿Cuántos años tienes? 23. Mentiroso. ¿De dónde naciste? Vale. No te creo. Miren que a estas tres personas, Dana, 23 y Cali, ellos están diciendo la verdad. Y creo que se sintieron un poco incómodos porque yo les dije, no te creo, mentiroso, no te creo. ¿Sí ven? Si yo no creo lo que me están diciendo, ¿qué estoy pensando de ellos? Que son mentirosos, que me están diciendo una falsedad. Cuando el Señor dice, yo no le creo, si ellos se sintieron enojados o incómodos, por eso es que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y saben, la fe no inicia en nosotros. Recuerdan al hombre este que estaba pujando y aleteando, no servía para nada. La fe verdadera inicia en Dios. Inicia en Dios, que toma la iniciativa para darse a conocer a nosotros, para revelar su gloria. En la creación es un lugar donde Dios ha revelado y nos ha dejado información para verle y para creer y para confiar en Él. Pero también Dios nos ha hablado de muchas maneras y muchas veces por los profetas. Dice Hebreos, estamos ahí en Hebreos. Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, eso significa prácticamente una revelación que tenemos aquí escrita. O sea, Dios nos ha dado información, Dios nos ha hablado. Y por eso parte de la fe y parte de confiar en el Señor y en su palabra es confiar en Él. O sea, al final la palabra de Dios es lo que es porque Dios la dijo. O sea, es la palabra de Dios.
porque Él habló. Entonces la palabra no es nuestro Dios, sino Dios es Dios y Él nos dio su palabra y podemos confiar en ella. Pero quiero que vean esto. Hay un punto culminante y máximo de la revelación de Dios que se llama el Hijo. En los posteros días nos habla por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo, por quien también asimismo Él hizo el universo y quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesucristo. Así que en este punto yo quisiera apuntarles a ustedes a rehacer esta pregunta. Y es no en dónde está mi fe, sino en quién está mi fe. No es en un lugar ni en una cosa, sino en una persona. Y la verdadera fe solamente puede estar en una única persona. Pero quisiera ver que ustedes vieran que la fe en esencia es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. O sea, Dios se revela, se ha revelado, Dios se reveló en Jesucristo. El Nuevo Testamento lo tenemos como un registro de esa historia, esa vida de Cristo, y la respuesta a esa revelación de Dios se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora veamos a Jesús por un momento. Jesús es el autor y consumador de la fe. Eso significa demasiadas cosas, pero pensemos en el mismo Jesús, primero como la revelación misma. ¿Se acuerdan que Dios creó el mundo por el poder de su palabra? Dios dijo y fue hecho. Y luego el apóstol Juan, cuando escribe y empieza su evangelio, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por medio de él fueron hechas. La palabra activa de Dios en la creación era Jesucristo mismo. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dijo Juan, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben? Cuando el Padre dijo al Hijo, ve, es decir, lo envió, ¿el Hijo qué hizo? Vino. Miren que Jesús no solamente es la revelación máxima de Dios, sino él mismo es aquel que encarnó la fe, porque él siguió la palabra del Padre para venir a este mundo, para despojarse de toda su divinidad y de toda su gloria, y para llegar a un punto de humillación tal que fue a la cruz, al punto máximo de humillación, y que sufrir tanta contradicción de gente pecadora que no merecía ese sacrificio, pero en obediencia al Padre. Miren que la fe está ligada a la obediencia. Nos muestra cómo va hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso es que en Hebreos, cuando termina Hebreos, y muestran todos los héroes de la fe, y habla de la fe que es imposible agradar a Dios, muestran y dicen: ustedes miren y pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que eso significó, y que sufrió la contradicción de pecadores y de malos. Y aún nos dice a nosotros: ustedes todavía no han tenido que sufrir tanto. Entonces consideren a aquel que fue hasta la cruz y derramó su sangre. Y si hemos de seguir los pasos de nuestro Maestro, habremos de hacerlo, porque es el autor y consumador de nuestra fe, esta misma fe que escucha a Dios y que le obedece hasta las últimas consecuencias. Así aquí tenemos un resumen de esta enseñanza. Hicimos 5 puntos, creo. 6. Miren. Entonces vamos a repasar. ¿Listos? Primer punto que hablamos, ¿de qué tenía que ver? La fe de otros, ¿cierto? ¿Quién dijo la fe de otros? ¿Dónde está mi fe? ¿En la fe de otros? Esperamos que no. ¿Qué era el segundo punto? Razonamiento y sabiduría. Sí, está tu fe en tu razonamiento y sabiduría humana. Muy bien. ¿Listos? Tercero, los frutos dan a conocer dónde está tu fe. O sea, son como un diagnóstico. Sí, ese era el punto, los frutos. Ahora sí, entonces el siguiente punto. En mis buenas obras. En mi propia justicia, en mi propio desempeño. Ahí está puesta tu fe. Esperamos que no, sino que esté puesta en la justicia de Cristo. O sea, nosotros somos salvos por obras, ¿saben? Pero no las tuyas, sino las de Cristo. ¿Cuál era el siguiente punto? Una fe que es probada. Bueno, ¿y el último punto cuál era? El tamaño, el objeto. Exactamente, sí. El objeto, la persona correcta. Listos. Cerramos allí nuestros ojos y esa era la oración de Jesús a sus discípulos, ¿no? Yo oro para que no les falte la fe. Y esa debe ser nuestra oración, y nuestra oración unos por otros. Cuando alguien esté pasando por pruebas, orar para que no le falte su fe. O sea, tenemos
siempre podemos intentar caernos ahí, ¿no? Lo que tú dices, pero el Señor ya nos ha dicho algo. Entonces, no recordar de poner nuestros ojos en Él todo el tiempo. Oremos entonces, y allí donde estás, para nosotros cuando nos dieron esta charla, nuestro anhelo es que ustedes puedan conocer al Señor. Si no le conoces, si todavía tu fe está basada de pronto en todas estas cosas que vimos, que tú le puedas conocer. Si ya le conoces, que tu fe aumente y que tu fe crezca. Ese es el anhelo. Y cada experiencia que hemos vivido, como les hemos contado la historia, ha sido por gracia y soberanía del Señor. O sea, el Señor quiso que viviéramos eso por un motivo. Y el Señor te va a llevar a ti también a que vivas muchas experiencias para que le puedas conocer más. Cuando pasas por diferentes pruebas, momentos, aún estar muy bien, muy feliz, Dios te está demostrando que te ama muchísimo porque te está trayendo a ti. Entonces, que esta enseñanza pueda quedar en tu corazón, pueda quedar en tu mente, pueda transformar tu vida para enseñar a otros y dar a otros, y pueda realmente llevarte al lugar donde el Señor quiere que estés. Entonces, oremos, y allí cada uno con el Señor pudo ver allí en lo que tiene que estar trabajando. Aún puedes agradecer en lo que ya has crecido y seguir trabajando en esto, y podamos entregar nuestras vidas al Señor completamente. Padre, gracias por este tiempo especial que nos has permitido tener con nuestros hermanos. Gracias porque venimos desde diferentes lugares, con diferentes experiencias, de diferentes edades, pero solamente tú conoces el corazón de cada uno de los que está aquí, Señor. Y hoy, Señor, queremos entregarte toda nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Padre, tú sabes el corazón de cada uno, Señor, y hoy cada uno levanta una oración y cada uno sabemos internamente en qué hemos fallado, Señor. Y hoy queremos poner esto delante de ti, Señor. Si realmente he vivido una fe falsa, si realmente he vivido una fe débil, si realmente no estoy viviendo en la fe, Señor. Pero hoy pongo mi fe en ti, Señor. Dejo la fe de otros a un lado. Dejo la fe en mis razonamientos, en mi sabiduría, en cuanto yo creo que sé, aún más que tú, Señor. Perdónanos. Señor, si mis frutos no demuestran, Dios, esa fe, ayúdanos, Señor, realmente a poder entender qué es lo que estamos haciendo, pensando. Ayúdanos a ver el pecado como tú lo ves, Señor. Ayúdanos a confrontarnos cada día ante tu ley y poder ver esa luz, y que podamos ver nuestro corazón, y en la medida que te conozcamos más nos vamos a ver a nosotros y nos veremos cada vez más necesitados de ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a qué es lo que estamos haciendo, si todas nuestras obras realmente lo hacemos es por agradarte a ti, Señor, o realmente porque queremos agradecer lo que tú ya has hecho en nosotros, Señor. Ayúdanos a ver qué es lo que hacemos día a día, si nuestro servicio se convierte, Dios, en una esclavitud para estar frente a ti, o realmente lo hacemos con una motivación en nuestro corazón por honrarte, por glorificarte, y porque no tenemos otra forma para agradecer lo que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Y por eso, Señor, lo hacemos con gozo. Que ese fruto de tu Espíritu Santo esté en nuestra vida cada día, Señor, y nos ayude y nos guíe cada día a seguirte más y más a ti verdaderamente, Señor. Ayúdanos, Padre. Que cuando pasemos por momentos difíciles, Señor, no olvidemos que tú nos prometiste que estarías con nosotros cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, Señor. Que si aún tenemos miedo de atravesar estas cosas, Señor, nos gocemos, como dice tu palabra, en medio de esta situación, porque tú nos amas y porque nos vas a mostrar mucho más allá de lo que tienes para nosotros, Señor. Padre, no se trata del tamaño de la fe, hoy lo hemos aprendido, se trata de ti. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no falte, a que no estemos luchando por saber cuánto tenemos que creerte y qué más cosas debemos hacer para creerte, sino que hoy entendamos que solamente se trata de verte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de nosotros mismos, de otros, de otras cosas, Señor, de cualquier cosa, Señor, y que nuestra fe esté puesta en ti, Señor. Perdónanos si no lo hemos hecho y enséñanos y danos tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, Señor. Gracias por este día, gracias por mis hermanos, Señor, que esta semana siga siendo un tiempo de aprendizaje, de crecer, de confrontarnos, pero de recibir en ti esperanza y salvación, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.